Amigas y amigos, buenas noches. Hoy estamos en el 6º domingo en el que ICARE nos invita en familia a conversar sobre la vida, sobre el futuro, sobre el país. Hemos tenido extraordinarios invitados que han compartido sus visiones, sus propuestas, y ojalá en este camino también haya provocado nuestra propia forma de pensar y así poder ir creando una agenda común. Hoy, Christian Barken tiene de invitado a un extraordinario chileno que ha dedicado su vida entera al desarrollo del país. Me refiero a don Ricardo Lagos, expresidente de la República. Un gran político y estadista que sin duda logró grandes acuerdos políticos que a la larga se transformaron en un gran avance para el país. En una reciente columna, Ricardo Lagos nos invitaba a pensar en el mundo que se viene, pero también nos dijo que la política del corto plazo y cada uno por su cuenta no nos llevará a ningún lado. Es un honor para mí presentar a un expresidente de la República de Chile y muy contento de nuevamente estar un domingo en este ciclo de ICARE en persona junto a mi familia. Vamos, Cristian. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a En Persona. Hoy día quiero partir este programa leyendo un poema de un poeta chileno, Jorge Tellier, poeta de Lautaro, que nació el 24 de junio de 1935, a quien tuve la suerte de conocer y conversar con él, además de entrevistarlo, y que considero uno de los grandes poetas chilenos del siglo XX. Y siempre he dicho que la poesía es el otro pensar de Chile, o tal vez el pensar profundo del alma de Chile. Y por eso siempre es bueno tener cerca a nuestros poetas, sobre todo en estos tiempos de crisis tan tremenda en que está probada toda nuestra resistencia como seres humanos en el límite. Y hay un poema de Jorge Tellier que es como un poco apocalíptico, pero con el humor de Tellier. Se llama Fin del mundo. El día del fin del mundo será limpio y ordenado como el cuaderno del mejor alumno. El borracho del pueblo dormirá en una zanja. El tren expreso pasará sin detenerse en la estación. Y la banda del regimiento ensayará infinitamente la marcha que toca hace 20 años en la plaza. Solo que algunos niños dejarán sus volantines enredados en los alambres telefónicos para volver llorando a sus casas sin saber qué decir a sus madres, y yo grabaré mis iniciales en la corteza de un tilo, pensando que eso no sirve para nada. Los evangélicos saldrán a las esquinas a cantar sus himnos de costumbre. La anciana loca paseará con su quitasol, y yo diré, el mundo no puede terminar porque las palomas y los gorriones siguen peleando por la avena en el patio. Tal vez muchos de nosotros en esta crisis tan tremenda en la que estamos, esta crisis global, nos hemos preguntado, ¿será el fin del mundo o el fin de un mundo? Y por otro lado, Tellier, el poeta de la aldea, nos coloca en el Chile aldeano, en el Chile de la provincia, en el Chile ligado a la tierra, ese Chile local, esa localidad que entra en tensión hoy día de nuevamente con la globalidad. Por eso me parecía adecuado leer este bello poema y rendirle un gran homenaje a nuestro querido poeta Jorge Tellier. Y nuestro invitado de hoy es el expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar. Muchas gracias, Ricardo, don Ricardo, por estar aquí en persona. Gracias por la invitación. También decirles que estamos haciendo el programa en una locación especial para proteger todas las medidas de seguridad y sanitarias. Desde luego para proteger a nuestro expresidente, que es una figura intelectual y política muy relevante y muy importante, su voz siempre, sobre todo en esta crisis. Hay que recordar que Ricardo Lagos hizo sus estudios primarios en el Liceo Manuel de Salas y secundarios en el Instituto Nacional. Estudió Derecho en la Universidad de Chile y tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Su memoria universitaria fue Concentración del Poder Económico en 1960. Primero perteneció al Partido Radical, pero luego, cuando participó del gobierno de Jorge Alessandri
ingresó al Partido Socialista, participó activamente en él en la época de la dictadura y ha escrito varios libros, entre los cuales Hacia la democracia, después de la transición, Mi idea de país o del país. Lo primero que quiero preguntarle, don Ricardo, antes de entrar en esta crisis que nos convoca, obviamente, y que hay que pensarla hoy día más que nunca, le quería preguntar si a usted le gusta la poesía o no. La leo, no diré que me gusta, por cierto. En ese poema que usted leyó recién, fíjese que es actual. ¿En qué sentido? Él habla desde una aldea. ¿Y cómo le explica a usted a esa aldea hoy día? Que se encuentre con el alma de Chile y desde esa aldea nos atrevemos a mirar el mundo. O a la inversa, cómo hoy el mundo, en esta situación difícil, le puede hablar comprensiblemente a esa aldea. Y eso entonces está muy bien retratado ahí, porque él habla del fin del mundo y todo el mundo sigue haciendo su misma actividad. Y es nada menos que el fin del mundo. Y eso quería preguntarle porque de alguna manera esta crisis que ha tendido como aparentemente a aislarnos de nuevo, se levantan las fronteras, disminuye el flujo, se separan los países entre sí fuertemente, lo vamos a comentar después específicamente, vuelve a colocar esta tensión entre lo local y lo global. ¿Cómo ve usted esa tensión y cómo se va a resolver o se podría resolver una vez pasada o terminada, entre comillas, esta pandemia? Es que esta pandemia se junta a otro elemento que es fundamental para entender el mundo de hoy. El mundo de ayer, sin las redes, el mundo analógico, distinto al de hoy. Algo de esto nos dice Barico en el juego, The Game. No sé por qué el título en español también lo puso en inglés, The Game. Sí. Y en The Game, ¿en qué consiste el juego? En que hoy por primera vez el ser humano vive en dos mundos. El mundo en que ha vivido siempre desde que tenemos los pies en la tierra y este otro mundo imaginario donde usted es dueño del mundo y de su conocimiento y es capaz entonces de transitar de un mundo al otro. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Barico? Que ahora cada ser humano tiene el mundo real que hemos conocido siempre y este mundo imaginario en el cual él entra cuando se conecta a Internet. Y ahí comienza su juego y su discusión. Entonces la pregunta es, primera cosa, ¿cómo somos capaces de entender este desafío ahora cuando está ese otro desafío, que son los dos mundos en los cuales usted puede actuar? Y cuando ambas cosas se juntan, entonces usted tiene un desafío que es distinto a todo lo anterior. Yo diría que es un desafío como pocas veces porque es un desafío civilizatorio. En la historia de la humanidad, ¿cuántos han sido los desafíos civilizatorios? No me cabe duda que estamos en medio de uno. Y como estamos en medio de uno, no sabemos las respuestas, porque es un mundo nuevo. No es solamente los dos mundos, el de Barico, sino que ahora es el otro mundo, el de la pandemia. Y claro, pandemia ha habido siempre en el mundo, pero de la envergadura de esta, por las características de esta, no conozco. Don Ricardo, usted afirmó por ahí en una columna de que el planeta navega hacia una incertidumbre sin marcos de referencia ni entendimientos compartidos. Primero la palabra incertidumbre, que usted la acaba de usar también. Vivimos en un escenario de incertidumbre total. Hasta la ciencia tiene incertidumbre, de la cual uno esperaría certeza. ¿Para qué decir la política? ¿Cómo se puede navegar? ¿Cómo pueden navegar los países? ¿Cómo puede navegar el mundo político, etcétera, en un mar de incertidumbre, en un océano de incertidumbre? Yo quiero dar una respuesta que me van a decir que estoy loco, pero es la única que conozco, que es la política. Porque cuando hay incertidumbre, ¿a quién recurro? ¿La puedo resolver yo solo? Yo y los míos, mi familia no. Entonces, ¿quién es? Entonces miro a mi alrededor y claro, vivimos en un mundo gregario, en una sociedad. Y esa sociedad tiene normas y tiene dirigentes. Fíjese usted cuando se produce la crisis del año 2008, la crisis financiera que quebró Lehman Brothers en New Wall Street y qué sé yo, todo lo que pasó. La respuesta a esa crisis, ¿cuál fue?
Los franceses dijeron, ¿qué va a hacer Sarkozy? Y los americanos, ¿y qué va a hacer Bush? ¿Y qué va a hacer Tony Blair? Entonces, cuando llegó la crisis, producto de que los mercados se administraban solos, cuando llegó la crisis los mercados no administraron nada y se recurrió a los dirigentes políticos. La política es la capaz de encauzar. Y lo que me preocupa en Chile hoy es adelantar mucho en lo que viene. Es que la política está muy mal. Eso le quería decir. Nos falta encontrar el alma de Chile y expresar esa alma de una manera tal en que nadie va a poder quedar 100% satisfecho, porque cada uno tiene una idea del alma de Chile y cómo lo quiere. Pero entre todos tenemos que encontrar esa alma. ¿Por qué la política está tan mal? La política en Chile es un sentimiento que a veces puede ser que, se ha denostado la política, a veces esa misma denostación ha hecho que la gente buena no quiera entrar en política, la gente capaz, la gente... Sí, claro, obviamente. Pero también hay una intuición también en el sentido común de que efectivamente pareciera que el nivel político, la preparación de una parte importante de la clase política, la visión de Estado se ha empequeñecido, se ha achicado. Esa es la sensación, por lo menos que yo tengo y que comparte harta gente. ¿Por qué ha pasado eso, don Ricardo? Yo creo que en buena medida porque los cambios que se han ido produciendo hay que ser capaz de interpretarlos en su momento. Felipe González dijo una vez, perdimos porque no nos habíamos dado cuenta del cambio que hicimos en España. Y seguimos aplicando la misma política con la cual conquistamos el poder en el 82. Pero en el 96 teníamos otra España. O sea, lo que le quiero decir con esto es en qué medida efectivamente hicimos una transición de dictadura a democracia. Pero tal vez lo más importante es que algunos quisieron seguir aferrados a las ideas matrices de esa dictadura que estaba plasmada en una constitución que no daba el ancho. Y hasta ahora estamos enredados en la Constitución que no da el ancho. Entonces yo creo que acá ha habido una discrepancia muy fundamental de los que creen que se puede seguir con esa forma de armazón política que explica la Constitución y los que siempre hemos dicho, mire, es que esa no puede ser una Constitución. No es una buena Constitución cuando uno de sus redactores dice, quiero redactar una Constitución que cuando triunfen los que piensan distinto como pienso yo, tengan que seguir haciendo lo que hacemos porque las ideas de ellos no se pueden implementar. No me parece muy democrática la afirmación, pero eso es lo que hay. Y entonces yo creo que acá tenemos un problema mayúsculo mayor a nivel de nuestro pequeño país, pero es que el problema más grande viene de fuera. Y a ratos eso no lo vemos en esta pelea chica entre nosotros. Nos olvidamos lo que llega afuera y lo que llega afuera es mucho más grave. Usted dice que la derecha quedó de alguna manera atrapada en paradigmas antiguos o en visiones. ¿Y la izquierda? ¿La izquierda se renovó? ¿La izquierda no está tan bien atrapada en otros paradigmas antiguos? ¿Qué ha pasado con la izquierda? Yo creo que ahí hay un tema que es muy importante. La izquierda se renovó en Chile durante la dictadura. No sé si se ha seguido renovando después, pero durante la dictadura la izquierda entendió que había que valorar la forma de resolver los conflictos a través de una constitución, a través de un sistema democrático, abierto, dialogante. Y cuando luchamos por restablecer la democracia teníamos claro lo que entendíamos por democracia. Y porque hubo mucha violencia en la dictadura, aprendimos a decir no quiero más violencia. Y a ratos uno siente como que muchos quieren volver a una cierta violencia o creer que porque sus ideas hay que aplicar, hay que defenderlas a como dé lugar. Y ahí entonces perdemos y hay un cierto desvarío. Pareciera que hay una crispación profunda en Chile, que ahora está como un poco, no sé si congelada, más bien se manifiesta en las redes sociales, obviamente que en las calles no puede manifestarse. Una crispación, usted en agosto del 2019 le leí en una entrevista que estaba preocupado por la rabia que había guardada o acumulada, y esa rabia estalló, y es como una rabia, no sé si llamarlo rabia, odio, a veces es molestia, pero a veces es directamente rabia, ira, incluso resentimiento, que se nota en la forma de comunicarnos en las redes sociales, en la forma de establecer los diálogos.
¿Por qué? ¿De dónde viene ese estado de ánimo? ¿Qué pasó en el estado de ánimo del alma de Chile para que estemos en ese punto? Yo creo que se fueron acumulando un conjunto de elementos en donde el tipo de sociedad que empezaba a emerger, porque digámoslo francamente, hubo crecimiento económico, hubo un mejoramiento en el ingreso por habitante, como dicen los economistas, pero esos mejoramientos en los ingresos por habitante hacen que el habitante que con su familia siente que dejó atrás la pobreza en la cual vivía y que él se puso de pie por su mérito y su familia. Y por primera vez vio que su hijo a lo mejor podía llegar a la universidad, pero descubrió que no tenía cómo pagar eso. Entonces, él que ya dejó de luchar por la pobreza, que era lo más fundamental, porque ya se puso un poquito de pie, tiene otras demandas. Y esas otras demandas se demandan ¿a quién? Al Estado, a la sociedad chilena. Quiero una sociedad cuando mi hijo da un examen y le va bien en la prueba, puede seguir estudiando. Y no que le digan no porque su padre no tiene plata. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando usted aumenta los ingresos de un determinado sector social, ese sector social tiene otros bienes y servicios públicos que va a demandar, que antes no demandaba. Y por lo tanto, esos bienes y servicios públicos que ahora demanda implican que el Estado tenga mayores ingresos para satisfacerlo. Y ahí llegamos al otro cuento de la historia. Los ingresos del Estado de Chile han sido el 20%, o sea, la quinta parte de lo que Chile produce, desde el año 92-93 hasta hoy. Y por lo tanto ese Estado, porque estos son los impuestos, este Estado con ese ingreso que se ha mantenido respecto al producto idéntico, claro, crece con el producto, pero se mantiene como proporción idéntico. No conozco ningún país que tenga el ingreso per cápita de Chile que pretenda financiarse con el 20% del producto, o sea, porque lo tiene mucho más. Ahí habría que hacer un cambio, una reforma profunda en el tema impositivo. Usted ha insistido en ese tema. ¿Y cuál sería ese cambio? ¿Eliminar el IVA? ¿Devolverle el IVA? Porque el IVA es el que golpea el bolsillo del más pobre, ¿no? Es que ese es el drama. Porque esa estructura tributaria, yo tengo que decir, no conozco ningún país donde el IVA sea el 50% de todo lo que recauda el Estado. Normalmente son los ingresos de las personas. Y ahí estamos muy mal. La forma como, pero entonces eso requiere, primero, concordar en los principios. Antes de entrar a discutir la reforma tributaria, mire, quiero que esto lo suba aquí y allá. Y he planteado unos cuantos principios. Es cierto que también una vez planteé decir, devolvamos el IVA a los más pobres, porque me pareció que eso, ¿qué es lo que significaba? Reconocer la dignidad del ser humano. Le agradezco a usted, señor, que ha pagado el IVA, y con eso usted paga el 19% de todo lo que usted consume, es para el Estado. Es un tremendo esfuerzo y usted es muy modesto. Por lo tanto, después de 2 meses, como yo sé quién pagó el IVA todos los meses, después de 2 meses se lo mando de vuelta a su casa con mis agradecimientos porque sé que usted lo está pasando muy difícil. ¿No encuentra usted que eso es reconocer la dignidad de ese ser humano? ¿Y esta idea no la ha conversado con otros economistas? ¿No hay un acuerdo posible con gente de la derecha? He hablado con todos los que se dedican a estas cosas y obviamente es viable, porque lo que pagan los más modestos, ¿verdad? Están, bueno, ¿qué quiere que le diga? Para ellos es muy importante porque equivaldría en la práctica que los más modestos automáticamente recibirían, si no el 19%, pero el 17%, digamos. O sea, el grueso de lo que ellos consumen pagan IVA, ¿verdad? Salvo que sea el arriendo de una pieza o del departamento, donde quiera que estén. Pero lo demás todo paga IVA. En consecuencia, es una forma de poder hacerlo. Pero no quiero entrar a eso. Creo que lo que nos falta es tener una mirada más amplia de cómo ha cambiado el mundo y cómo en ese mundo estamos, para nosotros, esta crisis la va a ser más difícil. No solamente por el cambio civilizatorio, porque esta crisis tiene una característica que ninguna de las anteriores crisis ha tenido, que es la pérdida de la capacidad productiva del país. O sea, tuvimos una crisis, por decirle algo, cuando se produce el ataque a las Torres Gemelas.
No pasó nada, ¿verdad? Estados Unidos se enojó, supimos a dónde ir, fuimos todos al Consejo de Seguridad a discutir en Naciones Unidas, ahí se discute eso. Después vino la crisis financiera. Crisis financiera, mire usted, Wall Street se derrumbó. Bueno, el presidente Bush dijo, mire, voy a llamar a las 20 economías más importantes del mundo. Estas 20 más importantes se juntaban a nivel de ministros de Hacienda. Él lo hizo a nivel de presidente. Y todos partimos no, porque Chile no forma parte del grupo de los 20, pero América Latina sí. América Latina está con México, con Brasil y con Argentina, porque son las economías más grandes. Y a través de ellos decíamos nuestras opiniones. Y ahí entonces se dijo ya, vamos a aumentar el capital del Fondo Monetario, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y se avanzó y se resolvió. Pero ahora la crisis tiene otro elemento que la hace más difícil, más complicada. Esta no tiene dónde se discute. ¿Ha visto usted? Vamos para atrás. Antes había un principio de gobernabilidad en el mundo y hoy día vamos para atrás. Hay que pensar que el mundo, después de 2 guerras en el siglo XX, 2 guerras mundiales tremendas, tuvo la inteligencia de decir, no puede ser que en 50 años tenemos 2 guerras mundiales. Hagamos una institución para consagrar la paz. Y salió Naciones Unidas con todas las características que conocemos. Y ese mundo se está agotando rápidamente. Pasamos de un multilateralismo activo a qué? Porque hoy día parece un mundo fragmentado, una Unión Europea media dividida, esta polaridad entre Estados Unidos y China. A ver, ¿qué pasó? Porque realmente la pandemia nos encontró en el desorden mundial total. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la posibilidad de buscar una salida? ¿Dónde la ve usted, digamos? Bueno, las causas yo creo que son muy claras. Fue el fin de la Guerra Fría, ¿no? Y el fin de la Guerra Fría se consagra, bien ahora, la Pax Americana. Estados Unidos resuelve de gran potencia. Y de repente constatamos que Estados Unidos para algunas cosas es indispensable y para otras parece que no. Porque mientras tanto empezamos a vivir en un mundo cada vez más globalizado. Y en este mundo globalizado descubrimos, por ejemplo, que tenemos un problema con la capa de ozono. Está la capa de ozono, hay un hoyo en la capa de ozono y el hoyo en la capa de ozono produce tales cosas. Bueno, pero el tema de la capa de ozono es un tema de todos. Mire usted, descubrimos lo del cambio climático. Parece que el ser humano está echando a perder el planeta Tierra. El planeta Tierra no está en peligro, ¿eh? El planeta Tierra va a seguir existiendo. El planeta Tierra ha existido 5.000 millones de años. Y el ser humano en el planeta Tierra, en esos 5.000 millones, apenas hemos vivido 70.000 años. Nada. Una fracción de segundo. Y por lo tanto, a lo mejor somos un ave de paso en este planeta si no hacemos lo que tenemos que hacer sobre el cambio climático. ¿Y cómo va a poder, después de esta crisis en que lo más golpeado va a ser el empleo, y el empleo sabemos que es difícil de recuperar, vamos a tener una población exigiendo trabajo, hay mucha población con hambre y los países van a querer acelerar la recuperación económica? ¿Cómo conciliar eso con todo lo que se había planteado el mundo antes con el tema del cambio climático, todo lo que se había acordado en la última cumbre? ¿Cómo hacer conciliar el corto plazo con el largo plazo? Porque se van a tomar medidas de urgencia. ¿Cómo se hace ese engarce? Yo diría lo siguiente. Lo primero, entender que esta pandemia, con los tremendos efectos devastadores económicos, no ha habido nunca una pandemia que nosotros conozcamos con este problema en donde vamos a ser todos más pobres. Pero los países más ricos van a ser un poquito menos pobres y nosotros vamos a ser más pobres que ellos. Y al interior de nuestras sociedades, mire qué grave esto, los que estamos mejor vamos a seguir mejor, pero los que están peor van a seguir más peores que hoy. Entonces hay un desafío social de una gran envergadura. Porque hay mayor desigualdad entre los países, los ricos se van a recuperar, los países más avanzados se van a recuperar antes que nosotros, y nosotros nos vamos a demorar más. Las cifras del Fondo Monetario de ayer son impactantes. En América Latina todos, este año 9% abajo. Vamos a ser un 9% menos ricos que lo que éramos el año pasado.
Y ahí empezamos a crecer. En cambio, los países más avanzados están un poquito mejor ¿Cuánto que vamos a nosotros. retroceder? ¿Cuántos años retrocede un país con esa Entonces yo situación? diría, aquí depende si lo hacemos bien. Chile tiene posibilidad de hacerlo bien porque podemos endeudarnos más todavía. Creo que eso nos tomará por lo menos 3, 4 años. Bueno, el mismo fondo dice que el año próximo el país que más se va a recuperar en América Latina, más rápido, es Chile. Ojalá Eso si le iba a hacemos preguntar, bien las cosas. Usted hacía esta diferencia entre países ricos, países pobres, al interior de la sociedad, pero Chile en relación a los otros países de Latinoamérica, ¿está entre los más ricos, los más pobres? A ver, ¿nos sirvió el desarrollo económico anterior, los 30 Sí, años que fueron? nos sirvió, ¿verdad? ¿Sirvió de algo o todo eso va a ser No, borrado? nos sirvió y eso quiere decir que todavía nos podemos seguir endeudando. Nos endeudamos bastante con el acuerdo de 10 días atrás, ¿verdad? Pero de 2 semanas atrás. Pero eso quiere decir que todavía tenemos espacio, si lo hacemos bien. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo combina lo inmediato con el largo plazo? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que yo digo? Mire usted, señor, lo único que nos queda, que hemos convenido entre todos los países de la Tierra, porque algo hemos convenido también, fue los famosos Objetivos del Desarrollo del Milenio, en donde todos los países convinimos que desde ese momento, el año 2015, al 2030, vamos a luchar conjunto para llegar a todo esto. Y acá tenemos 17 objetivos que tenemos que cumplir. Esos objetivos son, por ejemplo, disminuir los gases de efecto invernadero para que el cambio climático no sea tan acelerado. Esos son tener energías renovables porque las otras, ¿verdad?, a base de carbón o al diésel contaminan. Eso significa, etcétera. Propuesta. Es posible en el proceso de recuperación para seguir creciendo. Las inversiones de largo plazo que hay que hacer, las pasemos por un nuevo tamiz. ¿Esto sirve o no sirve para resolver cuál de estos 17 temas que queremos resolver? Le pongo un ejemplo. Se está tratando, por ejemplo, ¿podemos producir energía a partir del hidrógeno? Ah, mire usted. Y si las producimos a través del hidrógeno, entonces mire usted lo que pasa en la minería del cobre. Por ejemplo, ¿sabe usted cuánto gasta en litros de diésel un camión de esos grandes, enormes, que tienen una rueda del porte de una persona? Entre 1.000 y 1.500 litros diarios. Una cifra tanto. 1.000 litros diarios. Si eso usted lo combina con hidrógeno, reduce la emisión en 2/3. Y si nuestra minería pasa a tener ese tipo de camiones a hidrógeno, no solamente reducimos la emisión, existiríamos en el planeta. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, lo entiendo. Eso es. El año 90 llegaron unos astrónomos a decirme, yo era ministro de Educación, que consiguiera con el ministro de Hacienda unos 2 o 3 millones de dólares para que fuéramos miembros de la ESO, el European Southern Observatory, el Observatorio Astronómico de la Unión Europea en ese momento. Conseguir 3 millones de dólares eso era imposible. Y después de conversar con ellos y conversar con los que querían instalarse en Chile, los amigos de la ESO, le planteé a los europeos que nosotros le podíamos dar algo, lo mejor de todo, el cielo. 340 días de cielo asegurado limpio. Les podíamos dar la punta de los cerros, porque la punta de los cerros en general no es de nadie, y es la del Estado de Chile. Le damos la punta para que pongan sus cosas. Y les doy las franquicias propias de un organismo internacional, así como es la CEPAL, Naciones Unidas, ustedes en la ESO, de manera que sus telescopios que entren no paguen impuestos. Eso era. Quedaron sorprendidos con tanta magnanimidad. Entonces yo le dije, pues esto tiene un costo. El 10% del derecho a mirar es para los astrónomos chilenos. ¿Cómo? Me dijeron, pero si no tienen astrónomos chilenos. Bueno, eso es lo que quiero tener astrónomos chilenos. Y ahí surgió, y hoy día Chile es la capital del mundo en materia astronómica, nadie lo discute hoy. Bueno, pero ahí hubo una cierta forma de entender que ahí Chile tenía una ventaja, que era la calidad, era la ventaja de nuestro desierto, cielos impolutos.
Eso se llama mirar hacia adelante. Y ahora yo digo, miremos hacia adelante. Este es un ejemplo que lo estoy poniendo. Tal vez sea porque el señor ministro me pidió que participara en una comisión sobre el hidrógeno. Pero lo que quiero decir con esto es que tenemos que ser capaces, ahora, si tenemos que hacer esas inversiones, las hacemos de tal manera que nos vincula con el desafío de largo plazo. Don Ricardo, yo lo veo a usted, lo escucho y usted realmente habla a largo plazo, habla a partir del estudio, se ve que es una persona curiosa que está siempre pensando, actualizándose, investigando. Las veces que hemos conversado siempre todos los temas, es una persona que está abierta, alerta, muy despierta. Pero sin embargo, aquí en Chile me da la impresión que ha habido una fractura generacional muy fuerte. Y hay una generación joven, los millennials, ahora serán los pandemials, que evalúan negativamente todo lo que se hizo en los gobiernos de la Concertación, e incluso su figura, y una figura muy respetada por los que conocemos su trayectoria, también ha sido vapuleada, desde mi punto de vista, en forma injusta y mezquina. Eso lo entiendo perfectamente. Pero, a ver, ¿por qué se produce esta fractura en Chile, estoy diciendo, esta fractura tan fuerte que hay casi como dos relatos, dos maneras de entender lo que ha pasado en el país? Tal vez faltó comunicar, faltó pedagogía, faltó transmitir un relato de lo que se había construido desde la transición y no se contó el cuento, o sea, no se le contó el cuento a los niños en la noche de cómo había sido la historia de Chile, y ahí hay un abismo, o sea, un abismo generacional que es muy fuerte. Yo le voy a decir cuándo me di cuenta de eso. ¿Cuándo? Al término de la presidencia le hacen muchas cosas a uno, entonces me llamaron de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y me nombraron académico honoris causa, honorario, en fin. Y cuando terminó aquello, entonces estaban los estudiantes ahí, hablo del año finales del 2005, 2006, no encontraron nada mejor entonces que agarrar al presidente de Chile, se asustaron los que me estaban cerca mío, y me sacaron en anda y me hicieron dar vueltas por el patio de la Escuela de Derecho. Típico. Y ahí se hizo eso. 3 años después, el decano resolvió hacer un nuevo edificio dentro del viejo club de la Escuela de Derecho y le puso el nombre al edificio de los presidentes. Entonces, cada de las salas que habían dentro de ese edificio llevaba el nombre de un presidente que había estudiado en la Escuela de Derecho de la Chile. Y había 2 presidentes que habíamos estudiado ahí, pues, vivos, que era Elwin y yo. Entonces, por supuesto, para la inauguración del edificio llegó Elwin y yo, 2008. Y cuando anunciaron que iba a hablar Elwin, no que iba a hablar, porque Elwin no quería hablar, me dijo que hablara yo nomás. Pero cuando anunciaron que él estaba presente y qué sé yo, hubo una pifia para Elwin. Y después también me anunciaron que yo tenía que hablar, hubo una pifia para mí. Y estamos hablando de 2 años o 3 años de diferencia. ¿Qué es lo que era la pifia? El CAE, el crédito con aval del Estado. Porque cuando yo establecí aquello, lo establecí en una ley para que operara a futuro, establecí estos requisitos, uno de los cuales más importante no se cumplió, era que no solamente acreditar la calidad de la universidad y la calidad de lo que se estaba enseñando, sino que acreditar la empleabilidad de lo que se estaba enseñando. Y ese punto nunca se hizo. Y eso en buena parte es el problema. Pero no quiero entrar a justificar aquello, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que ahí usted se da cuenta que hubo una ruptura, ¿verdad? Es de 2 años, la vi, la sentí. O sea, ahora, quiero decir también algo que lo he dicho reiteradamente. Cada generación construye su propia épica, su propio relato. Y ese relato va de ahí para adelante. Entonces, esos jóvenes, para ellos, por decir 2 tonteras, el metro está hecho. No saben que todavía falta 150 kilómetros más, pero está hecho. Entonces, ellos construyen de ahí para adelante. Y tienen toda la razón. Pero no hay un momento que hay que tratar de producir esa tensión que decía el filósofo francés Paul Ricoeur, que así se construyen los países, las civilizaciones, la tensión entre tradición e innovación, ¿no? Claro. Entre pasado y futuro. ¿Cómo se logra unir? Porque... Bueno, es que ahí yo creo que ahí viene la parte importante, ¿verdad? ¿Cómo usted lo hace? ¿Cómo usted lo explica? Entonces, claro, qué sé yo, se me ocurrió escribir un librito que se llama Mi vida y que termina en el triunfo del plebiscito.
La verdad es que yo lo quería terminar en el inicio del gobierno de Aylwin, pero me di cuenta que en esos 500 días, entre el triunfo del plebiscito y la asunción de Aylwin, son 500 días muy importantes, pero que de mi punto de vista, mi cabeza, mi modo de pensar cambió. Porque hasta antes de eso, mi problema era Pinochet y cómo lo sacamos. Y tuve la sensación, no me di cuenta, nadie me lo dijo, que ya ganado el plebiscito, yo algo tenía que ver con lo que venía en el futuro. Pero ya Pinochet no era problema para mí. Había que pensar en el futuro, ¿qué hacemos ahora? Porque era obvio que iba a caer el gobierno en manos nuestras y algo íbamos a tener que ver, ¿no? Entonces, esa forma de pensar que usted tiene que le cambia, bueno, es porque ocurrió un hecho muy fundamental. Ojalá esto que está pasando ahora, que es tan fundamental, se produzca un clic y empiecen a pensar también estos jóvenes en que tienen que entender que lo que a ellos les va a tocar es administrar este nuevo cambio civilizatorio del mundo. Y ese cambio civilizatorio es un cambio de otra magnitud, en que usted tiene que aprender a crear nuevas instituciones políticas para aprender a escuchar. No solamente basta con votar cada 4 años o 5 años para elegir un presidente o un parlamento. ¿Y cuáles son esas instituciones? Pero también seamos claros, usted no puede gobernar a punta de plebiscito. Eso le iba a preguntar, don Ricardo, estamos aquí con este cambio civilizatorio tal vez ante dos crisis. Algunos dicen, hay filósofos bien radicales como Zizek, el eslavo, que dice que este es el fin del capitalismo, que esta crisis termina con el capitalismo y aquí viene lo que él llama el comunismo del desastre, que es como una especie de socialismo que asume el desastre ecológico y todo. Él plantea que se terminó el capitalismo. Hay otros que dicen que no. Otros dicen que es la democracia la que está en crisis profunda, la institución democracia, la democracia liberal está agotada. Hablemos de esas dos dimensiones de la crisis. Yo creo que ambas dimensiones presentan temas erróneos, porque lo único que está claro es que vamos a vivir en un mundo global, en que no va a ser viable decir, esta es mi parcelita, es mi país y yo veo cómo lo administro. Porque ya hoy existe la globalización más absoluta. Una zapatilla de estas que se compran ahora con marca tan importante tiene elementos de 2, 3, 5, hasta 15 distintos países del mundo. Pero no va a haber un regreso por el shock que vivimos. Por ejemplo, no se podían conseguir mascarillas sino en China, en Europa. Y hay europeos que están pensando, tenemos que fabricar nosotros mascarillas, tenemos que fabricar nosotros ventiladores mecánicos. No va a haber un regreso un regreso hacia lo local y no va a haber una tentación también populista de regreso a lo local. No, ¿eso no es un escenario posible? No, eso es lo que quiere el señor Trump, que se quiere retirar de todo porque Estados Unidos first. No. Es evidente que va a haber un intercambio con mucha mayor fuerza que antes. Otra cosa es que a través de las nuevas tecnologías, la interacción es automática. Ya no va a ser necesario que un señor... ¿Por qué llegó este virus llegó tan rápido de China a Italia? Bueno, porque había un vuelo de Wuhan, de donde estaba el origen del virus en China, había un vuelo casi día por medio, todos los días, a Milán, al norte de Italia, por el turismo. Bueno, eso es lo que se demoró, pues. 12 horas se demoró el bicho en llegar de un lado a otro. Entonces, ese grado de globalización va a seguir existiendo. Hay un filósofo, perdón, don Ricardo, alemán, Sloterdijk, que estuvo en Chile el año pasado, en el CEP, y que tuve la oportunidad de entrevistarlo, que plantea siempre cosas bien interesantes y provocadoras también. Y él habla de una comunidad, una coinmunidad global. Usa esa metáfora que ahora cobra relevancia. Sí, claro. ¿Qué le parece a usted esa idea de una comunidad global, digamos? Y lo segundo que le quiero preguntar es que esta globalidad o globalización no puede ser la misma de antes de la pandemia. No, pues. Es tal vez la oportunidad de ver en qué falló la globalización. Desde luego ya lo vimos, usted lo acaba de decir, un orden mundial, unas Naciones Unidas que no tiene nada que decir, hasta una OMS completamente sobrepasada, cuál es el lugar de las conversaciones, etcétera. ¿Qué va a pasar ahí?
Bueno, yo diría respecto de este tema dos cosas. Lo primero, en cuanto a lo anterior, efectivamente se va a mantener este mundo local y el mundo global, la glolocalidad que hablan algunos. Con lo cual se plantea un tema, ¿y el Estado-Nación subsiste? ¿Qué pasa con el Estado-Nación? El Estado-Nación, porque se da cuenta que el Estado-Nación, entre los amigos en Barcelona, bueno, dicen, ¿para qué quiero la bandera española? Me voy con la bandera catalana y directamente a la Unión Europea, ¿no? Pero esos son temas que tienen que ver en ese sentido, lo local y lo global. Pero creo que los países que tenemos una identidad vamos a seguir siendo lo que somos. Pero entendiendo que eso se hace en un contexto global de interacción. Y ahora entonces voy a la segunda parte de lo que tú planteas. Porque en esa segunda parte, ¿qué es lo determinante? En esa segunda parte yo creo que lo determinante es cómo ahora somos capaces de entender que ciertas cosas son patrimonio del ámbito del Estado. La salud. La salud, bueno, la salud, hemos aprendido aquí duramente que la salud son dos cosas. Primero, lo más importante de todo, prevenir. ¿Cómo prevenimos que no se produzca la enfermedad? ¿Cómo prevenimos que no se llegue a la sala de operaciones? ¿Cómo prevenimos que no lleguemos a entubar a los respiradores mecánicos? Porque ahí ya hemos fracasado en la prevención. Entonces mi primera pregunta es, ¿qué tenemos para prevenir? Y ojo, la prevención siempre, casi siempre, para no decir siempre, solo la hace el Estado. Nadie encargado de la salud está preocupado de prevenirla. Las farmacéuticas porque quieren vender sus remedios, las clínicas porque quieren operar. No es que estén deseosos que haya gente para operar, pero es quien tiene que operar. Me gusta lo que dicen que eran los emperadores chinos. Bueno, eso le iba a decir, la medicina china es una medicina más centrada en la prevención y se considera que cuando alguien se enfermó es porque ya la medicina fracasó, digamos. Me decían algunos que saben de esto que los emperadores le pagaban muy bien a sus médicos. Pero tan pronto el emperador se enfermaba, dejaban de pagarle, porque no había cumplido con su obligación. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque esto, bueno, en su momento, internamente, se lo plantea el presidente, cuando él nos invitó a tener y dijo, ¿qué piensan ustedes? Y yo le dije, presidente, yo creo que usted hizo la parte hospitalaria espléndida. Trajo todo lo que había que traer, en el mes de enero empezó a preocuparse de sus ventiladores, espléndida. Lo único malo que en enero usted nos llamó a los centros de atención primaria a decirles, señores, tenemos un tremendo desafío, hay que enseñarle a la población porque viene este virus y para este virus necesitamos lavarse las manos, todo lo que ahora se está haciendo. La pedagogía, le ha faltado pedagogía a este gobierno. Pedagogía. Y la pedagogía es prevención. Yo me acuerdo cuando no había agua en las poblaciones y hubo un intendente que puso agua potable y salieron los médicos entonces con la nueva buena. Hierve el agua antes de usarla porque entonces así se evita el qué sé yo. Eso es prevención. Entonces, aquí creo que nos faltó prevención. Si usted hubiera puesto en tensión, mire, le pregunté a un amigo, ¿cuántos centros? Hay un centro de atención primario en Bajo de Mena, ¿verdad? Y este amigo que representa ese distrito me dijo, no hay uno, hay 3. ¿No? Entonces, ahí usted tiene un instrumento para... Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? No nos olvidemos, siempre la prevención lo va a hacer la autoridad pública. Porque la autoridad privada no ve cómo puede traducir la prevención en un negocio que le produce utilidades a fin de mes. Me produce utilidad a fin de mes si tengo una clínica, hay una operación. Ahí yo puedo demostrar mi eficiencia. Pero la prevención, entonces, entendamos que cuando se produce esto, usted tiene que poner en tensión, y lo que la gente le va a pedir en materia de sanidad es cuál es la responsabilidad pública. Y eso tiene que asumirse como tal.
Y eso no quiere decir que lo digo yo porque me gusta más el Estado. Que no, eso no tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ver con cómo hay un ordenamiento. Es decir, esta pandemia obliga a la solidaridad. Así como hay solidaridad cuando están haciendo ahí para repartir comida y las ollas comunes y qué sé yo. Bueno, eso ocurrió en plena dictadura, las ollas comunes, ¿verdad? Y ahora cuando usted ve la necesidad, que aquel que se quedó sin trabajo y le dice no puede salir a trabajar y no puede salir a buscar, bueno, entonces ¿qué hace? Bueno, la olla común. ¿Qué le parece a usted las medidas económicas que ha tomado el gobierno? ¿Qué le parece a usted la gestión del ministro Ignacio Briones, que lo tuvimos en persona aquí la semana pasada? ¿Es correcto el foco de la dirección? ¿Haría ajustes? ¿Qué le parece ese acuerdo? ¿Cree que es insuficiente? A ver, ¿cuál es su mirada sobre eso? A ver, los primeros, después todos somos generales, ¿verdad? Yo lo que diría es, él se olvidó de la prevención. O sea, con la misma fuerza que hicieron aquello, debía haber puesto en tensión. Ese aparato de los centros de atención primaria, tienen a todos los niños durante el primer año yendo todos los meses a control, ¿verdad? Y saben cuáles son los niños, dónde están. Y saben dónde están los mayores de 70 años, porque van todos a buscar la vacuna del flu. Entonces, eso nos faltó poner en tensión. Yo digo más en Hacienda, o sea, en la medida económica que se están tomando. ¿Qué le parece a usted la gestión del ministro Briones? Usted tiene todo el conocimiento económico para dar un análisis. Yo creo que el ministro Briones tiene en primer lugar una cualidad muy importante, tiene empatía. El día que iba al Paraíso y los camioneros se habían tomado el camino y prohibían pasar, el ministro Briones estaba recién nombrado, se bajó del auto a hablar con los camioneros, pues habló con el jefe de los camioneros y terminó hablando con ellos, y se fue en medio de los aplausos los camioneros, no sé lo que le habrá prometido, le habrá dicho, y siguió con su auto. Eso es empatía, ¿verdad? Pero más que eso, él tiene clara conciencia que esto que hay ahora acá es por 20 meses, por 24 meses. Acá usted no va con esto que se obtuvo, usted va a tener que gastar mucho más para la verdadera activación. Reconstrucción, activación. Eso es, fundamental. Y él tiene la capacidad para hacerlo, no me cabe la menor duda. Lo que me gustaría ver aquí, que detrás de esto haya un mundo político que se pone detrás de quien tiene que mandar, que es el ministro y el presidente. ¿Y eso qué? ¿Por qué lo digo? Porque en otros países hubo varios que dijeron, este no es tema de gobierno y oposición. Yo quiero colaborar con usted, señor. Yo soy opositor a usted, pero usted es el primer ministro, yo no. Quiero colaborar. Ahora, cuando yo digo quiero colaborar, también estoy diciendo, escúcheme, ¿verdad? Porque esto va en ambas direcciones. ¿Y cómo evalúa y a usted? rato entonces tengo la impresión que no se escucha tampoco lo que quiere decir la oposición. Ahora, pero ¿cómo evalúa usted la oposición? ¿Le parece una oposición consistente, una oposición oportunista o una oposición oportuna? ¿Cómo ve esta oposición hoy en Chile? Me gustaría que fuera una oposición dispuesta a colaborar y me gustaría que el gobierno esté dispuesto a escuchar en serio. Y el ministro Briones está escuchando en serio. En consecuencia, yo creo que es muy importante cómo se puede proceder ahora. Este efecto de estos economistas que se juntaron, qué sé yo digo, muy bien hecho. Y falta más de eso. Ahora, dicho todo esto, volvamos al virus. ¿Quién sabía que el virus, todos dijimos, qué bueno, ya este señor ya se infectó, sanó, ahora entonces está inmune? Y lo dimos por un hecho, que si usted ya estaba afectado, no, ahora ocurre que descubrimos que el señor no queda inmune. A otros dicen que queda inmune por 2 meses. Entonces estamos todos a la siga de una vacuna. ¿Y esa vacuna nos va a inmunizar por cuánto? Porque la del flu es por 1 año. ¿Y esta qué? ¿Nos va a inmunizar por 1 año? ¿Por 1 mes? ¿Por 15 días? Buena pregunta. Buena pregunta. Entonces yo digo, aquí estamos comenzando recién, porque no conocemos al virus. Lo que le quería decir, don Ricardo, es que hay algunos virólogos, no sé si serán un poco exagerados tal vez, pero hay virólogos que dicen que, bueno, que venimos de varias pandemias anteriores, que se ha ido acelerando la aparición de nuevos virus. Muchos vienen del Asia y es probable que se aceleren más y es probable que tenga también que ver con el cambio climático, con la invasión de ciertos hábitos. O sea,
¿Es probable que tengamos un mundo de pandemia en las próximas décadas? Bueno, a eso voy. A eso voy. Porque este virus es absolutamente desconocido para lo que hemos conocido antes. Cuando hubo situaciones antes, eran limitadas. Pero este virus, que me dicen a mí que es la 10 milésima parte de un milímetro, o sea, que este milímetro, que es así, usted lo divide por 1000 y de esos 1000 toma 10 pedacitos, y ese es el porte del virus. Pero que una vez que se le introduce en su cuerpo, tiene una capacidad de reproducción. Ese virus, de 100.000 virus a las 24 horas. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Este bichito que se reproduce automáticamente y usted va a tener 100.000 en 24 horas. No quiero pensar lo que eso implica. Y sí, entiendo perfectamente lo que pasa. Ahora, los virus del futuro van a ser como este. Y por lo tanto, vamos a tener esto cada cierto tiempo. ¿Qué política resiste? ¿Qué sistema económico y democrático resiste? Bueno, es que entonces esto? ahí la tensión es demasiado grande. Claro, ahí viene un tema muy fundamental. Y en su momento lo planteé y se hizo. Bueno, ya. Podemos tener un acuerdo internacional sobre estos virus en donde haya un grupo de sabios, que se dedican a estudiar nada más que esto. Van a depender de la Organización Mundial de la Salud. Pero para que no sea solo un anexo de una organización, que sea un acuerdo internacional entre los estados, igual como hay un acuerdo internacional entre los estados para el cambio climático, lo medimos y tenemos sabios y todo lo demás, en donde los países tienen algo que decir. O sea, así como hay una COP de las partes que firmaron ese acuerdo sobre cambio climático, que hay una COP igual que firman este acuerdo para estudiar estos virus. Y eso me parece que es la única forma de decir, bueno, sobre este tema, pongámonos todos de acuerdo. Porque usted podrá ser China, usted podrá ser la India, usted podrá hacerlo, bueno, pero pongámonos de acuerdo. Ahora, aquí tenemos como una especie de nueva guerra fría solapada claro, entre China y Estados Unidos. Usted conoce muy bien, lo hemos conversado otras veces, China, la realidad de China, se ha interesado, lo ha estudiado. Guy Sorman, intelectual liberal francés, afirmó en una entrevista que le hicieron en el Mercurio, de que la gran perdedora de esta crisis es China. Hay otros que dicen, en cambio, que la gran ganadora de esta crisis es China. ¿Cómo ve usted China como actor político internacional en relación a estos mismos temas que usted está planteando de aquí en adelante? Nuestra relación con China, Chile con China, el temor de algunos de entregarse demasiado, de depender demasiado a ver, ¿cómo lo ve eso usted? Bueno, yo creo que vamos en una situación en donde el multilateralismo está en mal estado, ¿verdad? Por no decir en ruinas. Por no decir en ruinas, ¿verdad? Desapareciendo. ¿Por qué? Porque una palanca del multilateralismo era Estados Unidos. Hay que pensar, Estados Unidos tuvo la capacidad, no solo creó Naciones Unidas, sino que el plan Marshall fue para ayudar a reconstruir los países que había derrotado. Eso fue nuevo, ¿no? Porque después de la Primera Guerra Mundial se hizo la paz y le hicieron pagar tales costos a Alemania, hay un librito ahí de Lord Keynes, las consecuencias económicas de la paz, en que Keynes, que participó en estas negociaciones, dice, esto es imposible que lo pague Alemania. Esto va a traer una respuesta alemana que no quiero imaginar cuál va a ser. La respuesta fue Hitler, pues, que hizo su campaña diciendo yo no pago. No pagó, mira dónde terminamos. Entonces, aprendiendo esto, los americanos dicen, vamos a reconstruir a aquellos que derrotamos. Más que pedir la indemnización. Keynes participó en las negociaciones de Bretton Woods con la convicción de lo que había sido su escrito 20 años antes. ¿Se da cuenta? Hay una lógica ahí. Claro. Yo predije que esto iba a pasar y pasó. Ahora entonces no. Voy a crear dos instituciones. El Fondo Monetario para que la balanza de pago funcione bien y qué sé yo, y los tipos de cambio en las monedas, y un Banco Mundial para ayudar a la reconstrucción entre todos sus hermanos, etcétera, etcétera. Y a eso entonces llegó el señor Marshall, le hizo un plan Marshall y ya
montones de plata. Bueno, eso es una concepción distinta de multilateralismo, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuál sería la Y ahora concepción? no hay. No hay. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Primero, digamos el mundo como está. Acá está Estados Unidos, renegando de todo lo que han hecho sus antecesores. Porque mire, esta última que hizo, que nos toca a nosotros, nadie le da importancia porque no es tanto, pero es importante. El Banco Interamericano fue una bandera que en su momento sacamos los latinoamericanos. Felipe Herrera ahí era Felipe ministro Herrera, de Hacienda y toda la historia. Sí. Y dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un banco nosotros? Entonces los más ricos dijeron, pero ¿cómo van a hacer un banco si ustedes son todos deudores? ¿Cómo van a hacer un banco de deudores? Bueno, y Herrera dijo, por eso pues, porque sabemos nuestras necesidades. Bueno, y se hizo el Banco Interamericano. Y el señor Eisenhower dijo, este banco lo van a administrar los latinoamericanos. Ellos van a tener que poner plata, van a poner el 60%. Y yo no voy a poner solo 40%, porque no lo voy a administrar yo, lo van a administrar ustedes. Esa es su responsabilidad. Y lo van a manejar ustedes. Y así ha sido siempre. Primero fue Felipe Herrera, después vino el amigo mexicano, después vino Enrique Iglesias y ahora el ministro. ¿Y qué hizo Trump? Moreno. Y bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir que lo que ha hecho Trump, de decir voy a poner un candidato americano, es una insolencia, es un aplastar, porque tienen los votos. Pero precisamente sus antecesores sabían que porque tenían sus votos, tenían primero que conquistar el alma de los países y no imponerles porque tengo la plata y mando. Ahora, don Ricardo... Lo de Trump no tiene nombre. Don Ricardo, pero ahora aún es más difícil, porque vamos a tener una América Latina empobrecida, las cifras son bien pavorosas. Millones que van a volver, retroceder hacia la línea de pobreza. Tenemos en Latinoamérica políticamente inestable, no se ve. Entonces, ¿cómo Latinoamérica tiene una voz, cómo se para ante el mundo y es capaz de pararse, por ejemplo, ante Trump, o es capaz de influir algo? O sea, es irrelevante Latinoamérica. Para decirlo con mucha franqueza, América Latina, para pesar en el mundo, necesita aquellos que son los más grandes, que es Brasil y México. Y no necesito decir que Brasil y México están uno y otro en las antípodas. En dos tipos de populismo. En dos tipos distintos, ¿verdad? Entonces tenemos un problema mayor. ¿Y Argentina cómo está? ¿Cómo lo ve usted? ¿Verdad? Entonces ahí tenemos un tema mayor. Por eso que decía anteriormente, podemos ponernos de acuerdo en América Latina, por lo menos en los criterios para administrar de una manera, no digo consensuada, pero que seamos capaces de interactuar. ¿Cómo vamos a hacer las inversiones para la reconstrucción que tenemos que tener, independiente de lo que cada país tenga internamente? Y ese podría ser una forma de entendernos, porque si hay algo claro es la solidaridad que tiene que haber, porque todos estamos unos mejores que otros en el mismo problema. Y en eso yo creo que Chile en el pasado jugaba un rol importante. Y ahora me cuesta imaginar, porque no entiendo todavía por qué tenemos que disminuir el tema de las embajadas y todo esto. ¿Están en desacuerdo con esa medida? Nadie me ha podido convencer que es lógico, porque no es para ahorro. O sea, yo entiendo que hay que modificar la forma como vamos a entender la diplomacia internacional, precisamente producto de las nuevas tecnologías, lo que estamos hablando. Eso lo entiendo perfectamente. Y en buena hora y utilicémoslo, ¿verdad? Y muchos a partir de lo que ha pasado ahora en estos días, bueno, en estos días hubo una reunión del famoso G20, precisamente en 3 horas de debate discutieron sin necesidad de juntarse, y cada uno claro, comenzó a hablar a las 6 de la mañana en su país y el otro terminó de hablar a las 10 de la noche en su país. Pero todo esto duró 3 horas, porque con las diferencias horarias, bueno. Entonces ahí tú tienes el ejemplo de la nueva diplomacia. No es necesario juntarse todos con toda la parafernalia. ¿No le ha gustado la política exterior del gobierno de Sebastián Piñera? ¿Cómo? ¿No le ha gustado la política exterior, la manera de insertar a Chile? ¿Cómo le ha parecido? Digamos, a ver,
En un momento se pensó que íbamos a jugar un rol importante porque iba a estar la COP, iba a estar la PEC, esas cosas no se dieron producto del 18O, tema que no hemos conversado mucho porque aquí tenemos la pandemia y antes Es una el sindemia. 18O. Esta es una sindemia, ¿o no, don Ricardo? Es una sindemia, o sea, estallido social es un combo, pandemia y luego la crisis económica. Sindemia le llaman algunos. Por supuesto. Entonces, ante eso, ¿verdad? Obliga a tener entonces que la clase política tenga una conducta un poquito más que se entienden unos con otros. Unos porque saben escuchar y los otros porque saben presentar sus puntos de vista. Usted vio, hubo un conjunto de economistas que hicieron un planteamiento, y se sorprendieron mucho que los que pensaban A y B eran capaces de hacerlo, y eso ayudó mucho a lograr ese consenso de días pasados. Tal vez porque los políticos están dedicados a hacer, usted lo dijo por ahí una vez en una conversación, una política del atajo, más que... Bueno, es que claro, cuando usted ¿Cuál no es la sabe, política del atajo? usted no sabe cómo resolver un problema, entonces se va por el atajo, ¿eh? Y el atajo, claro, a veces implica no cumplir ciertas normas constitucionales, porque ese atajo es rápido, ¿verdad? ¿Qué le parece eso de no cumplir normas constitucionales? Entonces, pésimo, porque, mire, no seré yo quien defienda aquellos articulados de la Constitución que vienen de antes, pero son los que existen. Entonces, mientras no se cambie, y el camino para cambiarlo es precisamente el plebiscito que hay que hacer y esperemos que se haga, porque me parece fundamental. Eso quería decir, porque no un poco hoy día, ayer apareció un artículo, una columna de Jorge Correa Sutil que habla de poner paños fríos, pero habla como un delirio. O sea, entiendo yo que el confinamiento puede producir de repente un poco delirio, ¿no? Un poco delirante estar violando la Constitución que todavía no cambiamos, porque si seguimos en ese camino, digamos, hacer política es imposible, ¿no? No, eso es imposible. Eso es imposible porque hay que respetar las reglas del juego. Sin las reglas del juego, ¿cómo nos entendemos? ¿No? El que grita más fuerte, el que manda los mayores tweets, no, eso no. Entonces, yo digo aquí, es muy importante. Tiene que haber un presidente que escucha y dice para dónde vamos. Pero consensuadamente. Porque a ratos hay anuncios importantes, pero que no los ha consensuado con nadie. La política, sí, yo entiendo que a veces, en fin, uno tiene buenas noticias que quiere dar, pero socialicémosla mejor. Y lo mismo diría respecto de este tema internacional. Hay una pregunta que no me contestó, que fue lo de China. Que quiero bueno, lo de China, ¿por qué me parece? Mire, vamos a lo siguiente. ¿Qué va a pasar con China? ¿China sale ganando esta crisis, sale perdiendo? ¿Y cómo nos relacionamos Yo le voy a nosotros decir con lo que China? está pasando con China. Lo que está pasando con China es... Lo que está pasando con China, bueno, tenemos la historia, ¿verdad?, de las ciudades-estados griegas, ¿verdad? La ciudad-estado que iba para arriba, la ciudad-estado que iba para abajo, ¿verdad? Y Tucídides dijo que esto es guerra, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo evitamos el drama de Tucídides, verdad? Y por lo tanto, para que no haya guerra, porque está claro quién va para arriba y quién va para abajo en esto, y ya China se siente ahora... antes se preparaba para que no le faltaran el respeto. Ahora ellos sienten que ya no le pueden faltar el respeto. Nos hemos preparado bien. He tenido el privilegio de tener interacción con los dirigentes chinos en distintos momentos y me doy cuenta que el tono cuál es. Entonces, yo digo, es lógico. Ellos están en este proceso, se sienten, pero a su vez, digámoslo francamente, Trump con su forma de hacerlo les ha dejado el campo abierto. Porque entender, yo defiendo a China, todos dicen America First. Sí, claro, todos America First. Yo, el presidente de Chile, Chile First, pero por supuesto. Otra cosa es que esa política exterior sirva a los intereses de Chile y me abra mercados y qué sé yo, eso es lo importante. Entonces, aquí va un mundo de dos. China, Estados Unidos. El G2 sí es cierto. Cuando hay capacidad, es cierto. Xi y Obama se pusieron de acuerdo en el acuerdo de 2015 en París para el cambio climático. Y eso selló ese acuerdo. Ahora, lo primero que hace Trump, irse del acuerdo. No le importa lo que hizo su antecesor. Pero ¿ha visto usted? Entonces, cuando se va de ese acuerdo, vamos entonces a un mundo a dos. Ah, es que si vamos a un mundo a dos, entonces por allá levanta la mano
Rusia y dice yo también tengo poder nuclear. Pero lo que está claro es que vamos a un mundo en que o es usted un país continente o no lo van a escuchar. Y ya sabemos cuál es el número 3 de este país continente, que es la India. Vea usted, en esta crisis, la India casi no sufre. Vale decir, no va a tener el efecto. En general, Asia no sufre lo que va a estar sufriendo América Latina, lo que está sufriendo Europa o lo que está sufriendo el propio Estados Unidos. Va a tener un daño mucho menor. Pero en 10 años más, India va a superar a Japón en producción económica. ¿Y eso va a ser positivo en el sentido que un nuevo actor diversifica y hace más rica la Va a ser un multilateralidad? G3. Van a haber 3 países continentes. Suponiendo que los amigos europeos no pueden mantener la Unión Europea como la han tenido hasta ahora, con la moneda única y todo ello, y hablan con una voz, porque si hablan con una voz, bueno, claro, Unión Europea, una sola voz, sería el número 4. Don Ricardo, pero estamos bien lejos de América Latina de ser un país continente. Bolívar dijo, tratar de unir a América es como arar en el mar, dijo Sí. Bolívar. Es como para repetir esa frase, ¿o no? Es que ahí América Latina, si quiere ser algo, tiene que hablar con una voz. Y hablar con una voz quiere decir entender que podemos tener dilemas doctrinales, políticos distintos, gobiernos que tienen pensamientos distintos, pero ¿podemos tener algún entendimiento básico en algo? A ver, me tocó los 6 años prácticamente, salvo el primer año en que estaba el presidente Zedillo, tener al presidente Fox. Y el presidente Fox, un partido más bien de centro-derecha. Sin embargo, en un momento crucial, ellos estaban en el Consejo de Seguridad y nosotros también. Llamé al presidente Fox y le dije, presidente, ¿qué le parece que trabajemos juntos esto? Y lo trabajamos juntos. Después le dije con toda franqueza, lo llamé un día y le dije, presidente, yo no sé si usted va a aguantar la presión, porque yo estoy sufriendo una presión grande. Usted también la está sufriendo, ¿verdad? Sí, muy grande, me dijo. Bueno, y a usted lo presionan el vecino del norte y tiene 3.000 kilómetros de frontera con ese vecino. Entonces ese vecino sí que la presión se siente fuerte. Si usted piensa cambiar de opinión, avíseme 24 horas antes. Para yo saber a qué atenerme, porque hasta ahí estábamos juntos. ¿Saben lo que pasó después? Ahora, tanto tiempo pasó, se puede contar. Bueno, se acercó el embajador de Pakistán. Ustedes parece que se ponen de acuerdo en esta cosa de Irak. Sí, a veces conversamos. ¿Y me podrían invitar a mí? Invitamos a Pakistán. Po. Y después que ya eran 3, habían 3 africanos. Y los 3 africanos se acercaron a estos 3 y le dijeron nosotros, y terminamos siendo de Uncommitted 6. O sea, el hecho de tener una vinculación con México, en ese momento tan especial, se ordenó el mundo y mira lo que pasó. Entonces yo digo, eso es viable, es posible. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos unía ahí? El decir, mire, nosotros somos países chicos. Necesitamos reglas para que nos respeten, porque somos chicos. Y las reglas se ponen en Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad. Entonces, si usted quiere ir a la guerra, tiene que ir al Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad nosotros los chicos somos 6. Y se necesitan 9 votos para tomar un acuerdo. Entonces, sin nosotros no hay acuerdo. Bueno, ¿me entiende? O sea, pero eso es a partir de tener ciertas normas claras que nos permiten entendernos entre nosotros latinoamericanos. Queremos tener democracia, queremos tener reglas claras, queremos tener en el organismo internacional un conjunto de normas que nos puedan interpretar y defender a nosotros países más pequeños. Y nos juntamos a nivel internacional con otros más pequeños en otras partes y tenemos un espacio para hacer algo. Pero eso pasa por tener reglas. Entonces, con un señor Trump no tengo cómo entenderme porque él no tiene reglas. Entonces, del punto de vista, yo digo, tenemos ahora, sí, claro, yo diría, mire, muy importante la Unión Europea. Entonces, claro, si es muy importante la Unión Europea, no es bueno tener irnos de 3 países que teníamos embajada. Pero eso ya es un tema de otro tipo. Don Ricardo, hay un tema que no hemos tocado. Usted fue ministro de Educación y yo sé que así como se apasionó, yo sé que le brillaban los ojos por las obras públicas, también se interesó y se apasionó y se ha interesado en el tema de la educación. La sensación que uno tiene es que Chile tuvo un desarrollo económico rápido, vertiginoso,
fuerte, que como usted dijo, se superaron niveles de pobreza. Bueno, la historia la conocemos, la modernización del país. Pero da la impresión que no tuvimos un desarrollo educacional y cultural potente, tan potente como el desarrollo económico. Esa es la sensación que tengo yo, y que hay un vacío ahí inmenso que se ha notado en la manera como dialogamos, en la manera como pensamos, en nuestra propia clase política, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo abordar eso, que es un pendiente, parece gigante, de Chile? Bueno, yo creo que aquí aprovechemos entonces esta crisis, porque esta crisis ha significado educación a distancia. Esta crisis ha significado que usted puede utilizar también a enseñar. No lo digo por mis nietos, porque mis nietos, claro, les cuesta mucho concentrarse cuando les hablan de la profesora, ¿verdad? Y claro, uno de ellos que decidió entonces que reclamarle a su madre, porque acaso tú no sabes que es malo estar tantas horas frente a la pantalla, pero no le gustaba frente a la pantalla cuando habían clases, cuando había otras cosas le gustaba la pantalla, claro. Bueno, por supuesto, pero lo que quiero decir con esto es, ese mundo tiene que tener una respuesta. Entonces, la imagen de esa chica, entiendo yo que estaba todavía en educación básica y quería hacer tarea y estaba encaramada en el techo de la casa, en una población rural cerca de, por allá por Araucanía, porque solo en el techo de la casa era capaz de captar una señal para bajar internet. Bueno, entonces, primero, preocupémonos de la última kilómetro y llegar con internet. Segundo, le dimos mucha importancia, esto parece aviso comercial, claro, pero hicimos un cuento con las bibliotecas públicas, de darle a todas las bibliotecas públicas internet y a partir de allí poder tener difusión en los lugares más apartados de Chile. Y luego el programa que se hizo con Bill Gates y su fundación para poder hacerlo. Y todos se sorprendieron un poco porque hablé mucho de internet en mi primer mensaje presidencial, pero es que ese es el mundo del futuro. Yo creo que lo que primero tendríamos que hacer ahora, aprovechando esto que ahora hay, es cómo somos capaces de establecer de una manera muy definitiva la educación a distancia y la educación vía internet y todas las demás tecnologías. Ahora, hay algunos educadores que son críticos de que todo, que todo quede subsumido en una educación online. No. Y aquí quiero plantearle un tema, el tema de que nosotros transitamos de un país que hace poco tiempo atrás era analfabeto, se alfabetizó rápidamente, pero la cultura escrita da la impresión que no encarnó suficientemente en la sociedad chilena, fue muy rápido tal vez el proceso, no sé. Y el tema de los libros, usted yo sé que es muy buen lector, digamos, todo lo que usted sabe porque lee, aparte de buscar en internet, pero lee, investiga, yo sé que lee mucho. Está leyendo los últimos libros que salieron y está... eso es lo bueno, que gracias a esta nueva tecnología, usted se puede leer el libro del señor Bolton, claro, que lo tiraron a internet antes de, por si lo encauzaba un juez en Estados Unidos. Entonces, claro, he leído a Bolton ahora ahí. Pues. No, pero yo digo, el libro, el hecho de leer, no por ser romántico, pero me parece que la lectura que ha faltado es la que desarrolla rápidamente lo reflexivo, hay un ritmo que es distinto. Me temo que con internet, digamos, se borra el tema del libro y no debiera ser incorporado dentro de la misma educación de internet. Hay que hacer una interfaz ahí, algo. A ver, ¿cómo le puedo responder eso? Porque como yo tengo la edad que tengo, a mí me cuesta pensar un mundo sin libros físicos, ¿no? Escribimos una vez unas conversaciones con Carlos Fuentes. Sí, hay un libro, dice. Usé un librito. Y Carlos Fuentes vio ese librito la primera vez en mi casa, porque él todavía no lo tenía en su casa en México, no lo había visto. Y lo abrió. ¿Y qué cree que hizo con el libro cuando lo abrió? O lo rozó. Son igual que el vino, hay que saber si salieron buenos, dice. Bueno, lo digo porque me cuesta pensar un mundo sin libros, pero dicho esto, la educación a distancia, sí, claro, macanudo, pero tiene que haber una educación presencial, no me cabe la menor duda. Se publicó un libro muy entretenido. ¿Qué reconocería el hombre que se murió el año 1000? De lo que existe hoy en el año 2000, cuando se iba a pasar del 1900 a los 2000 salió.
Entonces decían, lo único que reconocería el hombre del año 1000 es cuando vea esto. ¿Y qué es lo que era esto? Un pizarrón, un señor adelante y unos banquitos, cada uno con unos niños. Y entonces el hombre del año 1000 diría, es una sala de clases, ahí se enseña. Linda imagen, después de 1000 años eso no había cambiado, ¿no? Bueno, ahora yo diría, creo que eso tampoco va a cambiar, creo que la educación presencial va a ser indispensable. Si algo tuvimos éxito fue que inventamos una biblioteca de aula, que eran 30 libritos, digamos, para que los niños lo tuvieran ahí, en la sala de clase, y se la llevaran a su casa para leer el libro, y lo devolvieran después. O sea, ¿cómo crea el hábito? Y creo que es una mezcla de las dos cosas. Y eso es la clave del éxito, porque en definitiva, lo que usted tiene que aprender, alguien dijo que, ¿qué es lo que enseña usted? El conocimiento indispensable que una generación le quiere traspasar a la siguiente. Pero alguien dijo, sí, pero es que ahora lo que es tan rápido el cambio que usted acumula y que se lo traspasa al de otro, que lo más importante, hay que aprender a aprender. Y cómo usted lo que le enseña al muchacho es que después él solo siga aprendiendo por su cuenta, porque indudablemente que los conocimientos que recibió hoy ya van a ser distintos en 20 o 30 años más. Y esa yo creo que es una realidad que está ahí para quedarse. Entonces, vuelvo al virus. El virus va a significar también una forma distinta de comunicarnos los seres humanos. No sé si tienen razón los amigos finlandeses. Claro, finlandeses tenían que ser. Porque los amigos finlandeses dicen que esto, que es prácticamente una extensión del ser humano. Sin saberlo, nos damos cuenta que con esto nosotros, ya. Y los finlandeses dicen, mire, ¿sabes lo que pasa? Que ahora, con el iPad y todas estas cosas, el ser humano va a aprender a escribir directamente en esto. Con el iPad, que es un poquito más grande que esto, ¿verdad? Pero lo que pasa es que en esto, como dijo el señor Steve Jobs cuando introdujo el iPhone, el 2007, dijo, aquí está el conocimiento de la humanidad. Y usted lo tiene ahora al alcance. Es como una biblioteca virtual abierta. La biblioteca virtual, ¿verdad? Y si a esa biblioteca virtual usted después le pone un chip que está conectado a no sé qué parte de su cuerpo y va a tener entonces los problemas que tiene usted en su cuerpo y van directo al médico suyo que lo está viendo para que le haga los ajustes necesarios en su maquinaria, bueno, es otro mundo. Entonces, claro, los finlandeses decidieron que el año pasado, en vez de entregarle un lápiz, le iban a entregar esto, para que aprendieran a escribir en un iPad. Me cuesta imaginar ese mundo, pero entiendo que ese mundo va a llegar. Y el tema entonces es cómo nos preparamos. Don Ricardo, cuando lo escucho usted hablar con tanta pasión, como decíamos recién, tanto conocimiento y tanta pasión por Chile, pasión por el mundo que viene, más que incluso pasión por lo que pasó, pienso lo que pasó en ese Congreso del Partido Socialista, perdón que lo retrotraiga, una cosa tan penca, ¿no? Cuando el Partido Socialista, su propia tribu, digamos, lo sacrifica a usted, ¿ya? Y le hago esta pregunta porque quiero entender qué ha pasado con una parte de la izquierda. ¿Cuántas izquierdas hay primero? ¿Y por qué pasó lo que pasó en ese Partido Socialista? No entrando en el detalle chico, sino en una cuestión más profunda, que teniendo un líder de las capacidades que es indudable que eso es reconocido transversalmente es suya, la potencia que usted tiene, bueno, ¿qué pasó con ese Partido Socialista que fue capaz de sacrificar no sé, al jefe de la manada, por decirlo así? Hay algo profundo ahí. El Partido Socialista es muy importante en la historia política de Chile, lo ha sido siempre. Lo que pasa en el Partido Socialista es muy relevante para lo que pasa en Chile. Y algunos dicen, que le escuché a alguien decir, el Partido Socialista se jodió. ¿Cuándo se jodió el Partido Socialista? Había que preguntarse como Mario Vargas Llosa. ¿Cuál es su análisis? ¿Qué pasa ahí con el alma de esa parte de la izquierda? Ese es un problema que tenemos los presidentes.
Se fijó que apenas me la empezó a hacer, yo empecé a mirar para atrás, porque estaba buscando dónde está mi ministro que responda. El ministro, las preguntas difíciles las responde el ministro, ¿por qué no responde este señor? No, pero creo que tiene una explicación, yo la quiero decir bastante simple. Yo estaba de eventual, no digo candidato ni mucho menos, pero lo que no quería era que se dijera perdimos porque Lagos no quiso ser candidato. Y yo me daba cuenta que probablemente era una persona que podía unir a la coalición, porque veía que la coalición iba destino a cada uno para su santo. O que por lo menos a la democracia cristiana le iba a ser muy difícil la coalición con determinados miembros de la nueva mayoría y la nueva, etcétera. Entonces pensé, bueno, si sirvo para eso, ya, pues aquí estoy. Y bueno, yo creo que ahí lo que hubo fue una situación muy simple. En la encuesta había alguien que marcaba en la oposición más que yo. Eso era objetivo. ¿No? Y por lo tanto dijeron, pero ¿para qué vamos con Lagos? Era un señor muy distinguido, pero el diablo Lagos ya pasó de tiempo, de moda. Este señor marca más. Pero ¿no ha sido eso justamente la encuestología, por decirlo así, que le ha hecho un daño enorme a la misma política? Bueno, es que eso puede ser, ¿verdad? Que usted pensó que ese señor marcaba más. Pero también había que ver quién tenía al frente. Y cuando usted iba a tener al frente al actual presidente de Chile, con el mayor respeto por el presidente, por supuesto, bueno, cuando tenía el presidente, a ver quién se le enfrentaba mejor, porque al final iba a haber una segunda vuelta que ya está establecida prácticamente, es muy difícil ganar en primera, y ahí entonces se iba a ver, como diría alguien en términos vulgares, los pesos pesados. Con el mayor respeto por Alejandro Guillé, que no voy a decir yo que no sea un peso pesado, pero lo que quiero decir es que eso fue lo que hubo. Ahora, que también había, yo me doy cuenta, yo era un presidente un poquito embromado. Yo nunca consulté. Consulté a quién nombrar intendente, sí. Consulté a quién nombrar subsecretario, sí. Ministros, no. Era atribución mía. Y me parecía que era la gente con la cual yo trabajo, por lo cuenta, yo entiendo que tiene que haber equilibrios, en todas estas cosas las entiendo, es un gobierno de coalición. Y el gobierno de coalición en un sistema presidencial es muy distinto a coalición en un sistema parlamentario. En el parlamentario, usted sacó 20 diputados y yo saqué 30. Está claro quién va a mandar en la coalición. Pues. Usted va a ser ministro de Relaciones, ministro de Hacienda, pero yo el primer ministro, porque yo saqué 30 y usted 20. O sea, usted resuelve el gabinete después según el resultado electoral. En un sistema presidencial, elige al candidato presidente y después encomiéndese al señor o a alguien así para que lo lleven de acuerdo, porque el presidente hará lo que quiera nombrando a la gente. ¿Me explico? Bueno, son sistemas distintos políticos, muy respetables. Y en mi caso yo creo que había también la sensación de que obedecía poco como presidente de instrucciones políticas, lo cual es real, cada uno gobierna como le parece. ¿No? Eso. Don Ricardo, pero de alguna manera en el alma de la izquierda chilena hay dos almas, se ha hablado para volver a su pregunta, los autoflagelantes y los autocomplacientes, pero hay una parte de la izquierda que parece avergonzarse, a pesar de que participó incluso en los gobiernos de lo que se había hecho en 30 años, incluso avaló esta frase, no son 30 días, son 30 años. Entonces, hay algo, un conflicto interior en la izquierda profundo, no sé si dos almas de izquierda, eso es una pregunta. Y la otra, ¿cuál es el espacio que le queda a una izquierda más socialdemócrata, por decirlo así? Porque usted hizo un giro hacia la socialdemocracia, entre el Partido Socialista. Claro, no, por supuesto. Claro, ¿qué pasó con ese espacio socialdemócrata? Como que fue pulverizado, desapareció, no es viable, no es posible, o hay que inventar una nueva izquierda. A ver, eso me gustaría... O sea, yo creo que aquí lo que está de por medio es que hay un sector significativo a la izquierda del Partido Socialista, a la izquierda del Partido Comunista, qué sé yo, creciente, que tiene un 20% en la última elección, y por lo tanto se piensa que es muy importante lo que ese sector piense. Y eso me parece absolutamente legítimo, que los partidos tomen las decisiones que quieran y aliarse con quien les parezca adecuado. Lo que ocurre, voy a reivindicar lo que nos tocó a nosotros. No había unanimidad de cómo enfrentar a Pinochet. Pero cuando a nosotros fue evidente que venía el plebiscito y que ese camino lo iba a transitar Pinochet, entonces dijimos, bueno, pues en ese camino sabemos lo que va a hacer Pinochet, nos inscribimos, lo derrotamos y lo ganamos. Hubo otros que pensaron distinto
y dijeron inscripción traición. Y yo llegué, me acuerdo, a muchos lugares con Elwin, y al medio había un grupito chico que gritaba inscripción traición. Y tenían todo el derecho a pensar que un dictador no se va porque pierde un plebiscito. Entonces le decían, ¿y usted cree que un dictador se va porque pierde un plebiscito? A ver, dígame un ejemplo en el mundo. Y ahí quedamos medio complicados explicando eso, ¿verdad? Pero también teníamos la convicción que teníamos nosotros la razón y que ese era el camino, que por el otro no había. Entonces, claro, cuando se produjo lo que se produjo, bueno, al final todos terminaron entendiendo que había que ir a votar en contra de Pinochet. Se impuso nuestro punto de vista, porque creíamos en él. Creíamos en él. Me encontré una ocasión en Renca, en la feria, y empezamos a repartir unas cosas para que la gente se inscribiera. Y nos topamos con unos jóvenes que empezaron con inscripción traición. Entonces me acerqué a ellos y les dije, chiquillos, mire, ustedes están, igual que yo, están en contra de Pinochet. ¿Por qué no comienzan ustedes por el otro lado de la feria y nosotros por aquí? Y no nos peleamos, cada uno que se imponga el más mejor. Pero si ustedes tienen razón, así será. Pero esa izquierda más radicalizada no lleva a la izquierda misma a la derrota. De alguna manera la izquierda cuando se radicaliza o bueno, se que ese es el tema. Va a la derrota. Entonces hay como ese es el tema. Una especie de tentación de la derrota. Por eso digo que usted tiene que creerse. En política usted tiene que creerse las ideas. La ciudadanía se da cuenta cuando la cree. Yo me creía que podíamos derrotar a Pinochet en un plebiscito si nos organizábamos, si teníamos apoderados y contábamos los votos. Y hice una, no promesa, pero yo decía, y si nos inscribimos, vamos a llegar a la tele. Y llegamos a la tele. Yo no sabía que iba a haber tele, disposición y qué sé yo, porque a un canal se le ocurrió hacer un programa de televisión. Pero llegamos a la tele. O sea, me lo creí el cuento. Hay que creerse el cuento. Y a ratos yo siento que no hay pasión porque no se lo creen. Entonces aquí lo que usted dice es muy falta cierto. Convicción. Yo acá diría, mire señor, dentro de la Constitución, todo, fuera nada. Es que ese principio es lo que le dije a Bush. Cuando me dijo, usted va a darme los votos. No, quiero más plazo para ver si hay armas de destrucción masiva. Ah, es que yo voy a la guerra. ¿Y usted me acompaña a la guerra? Perdón, presidente, no lo acompaño a la guerra, porque somos un país chico, quiero reglas. Las reglas las da el Consejo de Seguridad. Dentro del Consejo, todo. Afuera del Consejo, nada. Usted ha dicho que cuando no se respetan las reglas, incluso las reglas internacionales, los que más sufren son los más pobres. O los más débiles. Los débiles son los que sufren. Los débiles son los que sufren. Entonces, a mí me parece que no es viable el tener en determinadas cosas medias aguas. Hay que tener claridad. Y a ratos falta claridad. El deseo de tener un arco muy amplio obliga a no tener definiciones. Yo entiendo que la política tiene que tener muchas veces momentos de esa naturaleza, pero hay momentos en los cuales hay que decir no. Eso no es viable. Porque si no, entonces es el que grita más. Y yo entiendo que hay muchas razones para salir a protestar, muchas. Pero lo importante es hacernos cargo de esas razones, porque tenemos que hacernos cargo de las demandas del 18O y de las demandas que surgen además con la pandemia. Entonces tenemos un doble desafío en Chile, en la pandemia que nos llega del mundo y las tareas que estaban pendientes antes. ¿Cuáles serían en estos últimos minutos, cómo salimos de esto? Quizás imaginándonos en términos de ficción que usted es el presidente, yo sé que a usted no le gusta, estamos jugando nomás, o el ministro de Hacienda, lo que sea. ¿Cuál es la vía de salida? ¿Qué hoja de ruta habría que hacer? ¿Cuáles serían los elementos principales de una hoja de ruta para que Chile, porque hay dos posibilidades, o nos hundimos con esta pandemia y con este déficit y con esta bajada brutal del crecimiento, o salimos, digamos. No hay dos escenarios, digamos. Yo creo que el momento es muy delicado y obliga en consecuencia a ser muy preciso. Porque para el 18O fuimos capaces de en un momento entender un camino y ese camino se dibujó con mucha claridad. Algunos después, casi al día siguiente, ya estaban arrepentidos del camino. ¿El acuerdo constitucional? Sí. Y ese acuerdo constitucional debe respetarse.
Y ese acuerdo constitucional permite recuperar confianzas. Y esperemos entonces que las condiciones sean tales que se permita hacer ese plebiscito. Y ahí usted tiene el camino institucional para cuáles son las reglas por las cuales vamos a regirnos. Y luego, el acuerdo que se llegó en 2 semanas atrás, en ese domingo ya de madrugada, ese acuerdo permite tener claridad en que el presidente de la República va a tener atribuciones especiales, inéditas, porque se ha creado un conjunto de normas en un presupuesto que está al lado del presupuesto de Chile. ¿Se da cuenta de lo que se creó? Y ese presupuesto entonces es especial, puede gastar hasta 12.000 millones de dólares. Y eso que puede gastar hasta se va a hacer para resolver el tema social y para iniciar la reconstrucción. Ahí es indispensable, hay que dar cuenta cada mes de cuánto se ha avanzado. Ese debe ser el momento para tomar el termómetro de cuánto hemos avanzado, cuánto no hemos avanzado, por qué esto se nos quedó atrás y por qué esto otro está relativamente bien. Podemos hacer ejercicio de buena fe de los dos lados, de los que están en el gobierno y los que están en la oposición. Pero para eso requiere restablecer una suerte de pacto social que pareciera bien fisurado hoy día en Chile. Bueno, que yo creo que ahí hubo un hecho importante. Estuvieron los que quisieron estar. Y hubo también uno que se retiró 4 horas antes del acuerdo final. Que se subió y se bajó, claro. Que subió y bajó. Claro, claro, estuvo y se fue. Eso de menos debe hacer pensar con quiénes nos vamos a juntar. Lo estoy diciendo con toda claridad. Yo quisiera que estén todos adentro. Pero si usted entra en una coalición para decir aquí nos vamos a empezar a negociar, bueno, empezamos a negociar hasta lograr un resultado. Y no es la primera de cambio, es que es muy importante esto. Porque sí, es cierto, me parecía razonable cuando dijeron la línea de pobreza. Pero también, dado que era por 3 meses, hay un conjunto de temas que le definen la línea de pobreza que usted puede prescindir en esos 3 meses de hacer un gasto, como son gastar los zapatos o el terno que se quiere comprar. Y en consecuencia, si esos ítems los saca de la línea de pobreza, usted puede decir que con esos 100 alcanza para la línea de pobreza, si quiere discutir en términos teóricos el tema. Pero el tema no es ese. El tema es de fondo cómo usted va construyendo confianzas. Y hubo confianzas. Y yo quiero creer que va a haber suficiente confianza porque va a haber un ejecutivo que sabe escuchar y que tiene que tomar definiciones, pero va a haber una oposición dispuesta a asumir las responsabilidades una vez que se le escucha y está de acuerdo en lo que hay que hacer. Y no va a obtener el 100%, porque eso no existe. Y en democracia, al final, hay que saber encontrar los acuerdos. Pero ahí la responsabilidad es de todos nosotros. Sé que una de sus pasiones es plantar árboles y que ha plantado palmas, no sé si chilenas o palmas que se demoran palmas chilenas. Harto en crecer en un campo que tiene por ahí. Eso revela un acto de esperanza porque son árboles plantados para las generaciones que vienen. ¿Tiene usted esperanza fundada sobre Chile o tiene el temor de que todo lo que se ha ganado con tanto esfuerzo, lo que el país ha conquistado en estas décadas, que usted lo defiende con convicción, se pueda perder? Quiero pensar que después que dejemos este mundo, las palmas de Caleu, no obstante la sequía que nos ataca, seamos capaces de encontrar las soluciones para seguirlas regando. Que las palmas requieren poquita agua. Esa es una gracia que tienen. Y por lo tanto, espero que esas palmas lleguen a esa etapa que están lejos todavía. Usted sabe que las palmas muestran su sexo, son coquetas, decía Vicuña Maquena. Qué bonito. Y las palmas muestran su sexo recién entre los 40 y los 70 años. Las mías están recién en 20, 25, entonces le falta mucho. Me temo que no vaya a conocer el sexo de las palmas. Pero espero que con agüita sea posible regar. Y aquí, si estamos en sequía,
de creatividad. Espero que esta creatividad nos llegue, sea porque tenemos una creatividad junto al resto del mundo, que es la pandemia que nos llega de fuera, sea que porque tenemos una creatividad interna del drama cotidiano, de la insatisfacción de muchos que tienen razón para estar insatisfechos, y de la comprensión de los que tienen también mucho y que tienen que entender que tienen que tener mayor generosidad. Sí, yo sé, cuando se usa la palabra impuesto, Galbraith decía, el rico se asusta porque algo le pueden quitar y el pobre se alegra porque a lo mejor algo le puede caer. Entendamos entonces que tenemos que vivir en una sociedad en que ambos tienen que dar y ambos tienen que recibir. Y esos ratos nos falta. Y lo que ha ocurrido acá, sí, hemos visto gestos bonitos. Otros gestos los he visto que han sido demasiado publicitados y me han parecido a ratos un poquito obscenos. Poco elegante, por decirlo Poco así. elegante. Porque hacer filantropía se hace porque nace de adentro, no para mostrarle y reflejarle en la cara. Y eso también es algo que nos falta aprender un poco. Entonces tengo la impresión que este país ha sido capaz de muchas cosas y creo que tenemos que demostrar que tenemos razón para ser optimistas del futuro de Chile. Y como esta pandemia nos ha dado tan duro, ahora somos noticia internacional, como el país, ¿verdad? ¿Y dónde está Chile? ¿Y qué le pasó a Chile? Entonces, cuando yo ya veo ya a una agencia importante de Wall Street que nos dice que no hemos sabido escuchar al pueblo sus demandas más profundas y que hay un divorcio entre la élite y la ciudadanía, aquellos que tienen que dar más, que escuchen a Wall Street. Una vez. Muchas gracias, don Ricardo, por su tiempo. Un gusto haberlo podido venir a ver acá para hacer esta conversación posible. Y le agradezco mucho su entrega, su pasión y su entusiasmo y su amor por Chile, que se ve y se trasuntan por todas sus palabras. Bueno, uno es como es nomás. Hace lo que puede. Muchas gracias por la invitación. Siempre es grato conversar con Cristian Barken. Quiero invitarlos en persona el próximo domingo a las 7 de la tarde. Conversaré con Evelyn Matei aquí en Persona. Nos encontramos entonces la próxima semana. Muchas gracias.